Dios quiere esparcir su misericordia en esta tierra y en el mundo. Por eso les pide que busquen su misericordia. Los jóvenes adoran a Baal. Ellos caerán poco a poco en el abismo insondable del mal. Convertíos todos a Dios. Debes dar a conocer este mensaje. La misericordia está dando una gran oportunidad al mundo. Pronto puede ser muy tarde. No temas, María. Os bendeciré. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Buenos días. Bueno, primero saludarles porque hoy es un día muy importante para nosotros, el día de Pentecostés. Entonces también hoy pedirle al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos regale una gracia que necesitemos, especialmente para nuestra alma, para nuestra conversión, así como lo pide la Santísima Virgen en este hermoso mensaje. Y bueno, también agradecerles en nombre de la Santísima Virgen el que ustedes hayan llegado hasta este lugar de apariciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Y también agradecer a aquellas personas que han hecho posible estas peregrinaciones y a los sacerdotes, religiosos y religiosas presentes. También agradecerles en nombre de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a contarles brevemente la historia de las apariciones. Esto comienza en el año 1990. En ese entonces yo estaba casada y era madre de 3 hijos. Y teníamos un hogar normal, como todos los lugares del mundo, y vivíamos en esta ciudad de Salta. Teníamos una vida tranquila, pacífica y totalmente normal. Y un día, mientras rezaba el Santo Rosario, sentí en mi interior una voz que hablaba a mi corazón. Yo no podía ver a la persona que hablaba, únicamente podía escuchar su voz. Y la voz era la voz de una mujer, una voz joven, una voz muy hermosa y sobrenatural. Ella se presentó como la Madre de Dios, como la Santísima Virgen, y comenzó a hacer una serie de pedidos. Me pidió si yo quería que ella viviera con nosotros, si yo quería dejarla entrar en mi hogar, si yo quería entregarle todas mis posesiones. E inmediatamente le respondí que sí, que a partir de ese momento ella iba a vivir con nosotros y que le entregaba todas mis posesiones. Y yo sentí en mi interior que la Virgen se ponía muy feliz y que festejaba esta respuesta con mucha alegría. El segundo pedido de la Santísima Virgen fue pedirme si quería coronarla como la reina del hogar, y le dije inmediatamente que sí, que la iba a coronar como la reina del hogar. El otro pedido fue pedirme que le entregara a mi familia, a mis hijos. Le dije inmediatamente que sí, que a partir de ese momento yo le entregaba a toda mi familia, y que a partir de ese momento mis hijos y mi familia
eran de la Santísima Virgen. Sentí también en mi interior cómo la Virgen se ponía muy contenta con esta respuesta. El otro pedido que me hizo la Santísima Virgen fue pedirme que si yo quería que ella estuviera al medio del matrimonio, es decir, entre mi esposo y yo. También le dije inmediatamente que sí, que a partir de ese momento ella iba a vivir en medio nuestro hasta el fin de nuestras vidas y más allá también. Entonces sentí en mi interior la alegría de la Santísima Virgen, como ella festejaba esto con mucha alegría. Y me dijo entonces, bueno, Dios tiene designios sobre ti desde toda la eternidad. ¿Aceptas estos designios que Dios tiene para ti desde toda la eternidad? Le dije inmediatamente que sí, que aceptaba los designios que Dios tenía para mí desde toda la eternidad. Y sentí que la Virgen se ponía inmensamente feliz con esta respuesta. Y me dijo, bueno, a partir de este momento yo seré tu permanente compañía porque debo instruirte para que se cumplan los planes que Dios tiene desde este lugar hacia el mundo entero. Y es así que a partir de ese momento la Santísima Virgen me estuvo instruyendo permanentemente para que se cumplieran los planes de Dios. Es decir, que yo podía escuchar la voz de la Virgen permanentemente en mi interior, hablándome, explicándome, enseñándome, acompañándome y aconsejándome. Esa era como tener una visita en el propio hogar durante todo el día y también durante, a veces, cuando era necesario, durante las horas de la noche. Es así que la Virgen comenzó la instrucción que Jesús pedía para que se pudieran cumplir los planes de Dios. Y así continuaron los días. Yo realmente estaba muy feliz, sentía una gran felicidad en el alma de escuchar a esta voz que decía ser la Virgen y que realmente me llenaba de un gran gozo y alegría. No sentía angustia, no tenía temor y por supuesto que pronto comenzaron también algunos combates que, bueno, el enemigo trataba de opacar estos diálogos con la Virgen. Pero la Virgen durante todo este tiempo, durante estos 3 años, me sostuvo y me dio el aliento necesario para, bueno, llegar hasta hoy, que vemos cumplidos, no digo la mayoría de los planes de Dios porque desconozco humanamente hasta dónde llegan los planes de Dios, pero sí hemos llegado hasta acá y veo que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es grande. El hecho de que ustedes estén acá hoy significa que el mensaje de la Virgen ha llegado a todos los corazones y que los planes de Dios se han venido cumpliendo tal cual como la Virgen lo ha anunciado en el año 1990, a pesar de los obstáculos del demonio que fue poniendo durante estos tantos años de esta aparición. Y
volviendo a nuestros días, hasta ese momento solamente podía escuchar la voz de la Virgen. Pero un día, mientras rezaba el rosario, vi que bajaba del cielo una luz muy sobrenatural, y esta luz que yo podía verla con mis ojos, no era como la luz del sol, era una luz muy hermosa, muy brillante, se posó a pocos centímetros del suelo, y adentro de la luz apareció una nube, una pequeña nube gris, y parada sobre esta nube apareció una joven mujer, como de unos 14 años, que estaba muy sonriente, tenía sus brazos extendidos hacia abajo, desde sus manos salían luces purísimas que se extendían y se derramaban hacia el suelo. La Virgen estaba de pie, tenía un rostro muy joven y estaba muy feliz, muy contenta, tenía una mirada de mucho asombro y permanentemente miraba hacia abajo. Tenía un vestido blanco hasta los pies, sobre los hombros tenía un manto azul profundo y sobre su cabeza tenía un velo blanco que cruzaba hacia un costado. Ella dijo: yo soy la bienaventurada Virgen María, la Madre de Dios. Y bueno, a partir de esa primera aparición, yo quedé muy extasiada y durante 3 días no pude comer, apenas podía tragar mi saliva y no podía subir al cielo con la Virgen ni bajar totalmente a la tierra. Pero después de estos 3 días volví a la normalidad y pude continuar con mi vida normal, con mi vida ordinaria, y convivir con esta parte extraordinaria que Dios había puesto en mi vida. A partir de ese momento, yo seguí, como les digo, cumpliendo aquellas instrucciones que la Virgen me estaba dando. Ella empezó a decir cuál era el propósito, algunos propósitos que yo debía saber. Comenzó a darme algunas profecías y yo voy a resumir un poco lo que es el mensaje central, que es muy amplio, pero como tenemos este tiempo tan limitado, lo voy a resumir en brevísimas palabras para que ustedes tengan idea de cuál es el mensaje central primero, antes de hablar de las profecías. El mensaje central es volver a amar, adorar más y conocer más a Dios vivo y presente en la Sagrada Eucaristía, al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, y adorarlo perpetuamente en reparación. Lo segundo es la consagración del mundo a los sagrados corazones, al Inmaculado Corazón de María y al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Y la unión de Oriente y Occidente, que va a darse desde este lugar, una gran evangelización que va a partir de estas tierras hacia el mundo entero, y esta gran evangelización que va a ser para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza
que es Jesucristo. Y vivir el amor, vivir con el amor del corazón eucarístico de Jesús, vivir con ese amor un tiempo de eternidad en esta vida. Y este sería, en brevísimas palabras, el mensaje central. Y luego, bueno, voy a decir brevemente algunas profecías. Algunas profecías ya están volcadas en el libro de los mensajes, que han sido aprobadas por la autoridad eclesiástica de Salta, que son los libritos que muchos de ustedes ya conocen. Lo único que les voy a recomendar es que traten de obtener los libros de mensajes de una fuente oficial, porque sé que afuera venden los libros, pero a mí no me consta que adentro de ellos esté perfectamente volcados aquellos mensajes dados por la Virgen. A mí no me consta, por eso les digo, si quieren ustedes una fuente confiable, pueden entrar a la página de nuestro sitio web, en donde están publicados íntegramente todos los mensajes, inclusive pueden ser bajados a través de una computadora, como todo el mundo sabe, para que armen su libro, digamos, de mensajes. Y la Virgen dio algunas profecías para Argentina. Ella dijo que Argentina iba a pasar por una gran purificación, y en ese momento, en ese año 1990, la verdad que yo sentí temor ante esta profecía que la Virgen estaba dando, y la Virgen me dijo que no tenga temor, que no debíamos temer, porque el hecho de su aparición en este lugar de Salta significa que he vencido al demonio, porque la Virgen dijo: esta gran purificación va a venir porque el demonio está preparando cosas terribles para perdernos. Y bueno, realmente el demonio en ese momento yo sentí que podría hacernos mucho daño y sentí un gran temor. Ustedes saben que durante muchísimos años en la iglesia no se habló más del demonio. Y yo recuerdo de niña, en nuestra catequesis, que generalmente antes de hacer la comunión, la catequesis la recibíamos siempre de un sacerdote. O sea, nuestra preparación fue siempre por un sacerdote. En la antigüedad se hacía así. Y el demonio formaba parte, por supuesto, de nuestro dogma de fe, y se hablaba abiertamente, es decir, teníamos un conocimiento profundo de la existencia de este ángel caído llamado Satanás, Lucifer, que es el mismo demonio. De manera que con este conocimiento yo sentí realmente el temor. No era un temor como decir, bueno, va a tener más poder que Dios, porque eso también
sabía que no podía tener más poder que Dios, pero cuando uno abre puertas, el demonio puede entrar en nosotros y causar muchos daños, sobre todo cuando no creemos en la existencia del demonio. Ese es un peligro muy grande que tiene hoy toda la Iglesia católica. Desgraciadamente, muchas personas no creen en el demonio como realmente es un ángel caído, un ángel que fue muy desobediente y que tuvo envidia del propio Dios y que por eso fue echado del cielo y bajado a ese lugar que llamamos infierno. Entonces, yo sentí un temor, más que nada por el alma, no solo por mi alma, sino por el alma de todas las personas que podrían ser engañadas y perdidas por este ángel maligno. También la Santísima Virgen me dijo que Dios había pedido en esta ciudad un lugar en donde quería que se le construyera un santuario, un seminario, una casa para sacerdotes ancianos y un lugar para monjes. Y todo aquello que hiciera falta para construir esa gran ciudad de Dios que Dios quería en este lugar. Y también algunas profecías que debían cumplirse antes de dar a conocer esta profecía sobre este lugar que la Virgen pidió que sea guardado hasta el momento en que Dios pidiera que se dé a conocer. Por eso, este mensaje fue guardado hasta el año 2000. Recién en el año 2000 se pudo dar a conocer el lugar elegido por Dios, que es el cerro en donde ayer estuvimos. También me dijo que se iban a cumplir algunas profecías inmediatamente. Eran dos profecías las cuales la Virgen me pedía que sea el instrumento activo para que se cumplieran rápidamente estas profecías. Es decir, que en un corto tiempo de 5 años, desde el año 1990 hasta el 95, estas dos profecías se cumplieron tal cual como la Virgen lo había pedido y anunciado. Luego, algunas profecías para el mundo, algunas profecías muy duras, algunas están puestas, como les digo, en el libro de mensajes, otras están guardadas, aún Dios no permite que se den a conocer. Estas profecías están dependiendo de nosotros, porque la misericordia de Dios, como dice el mensaje, está dando una gran oportunidad para que nosotros nos convirtamos a su misericordia y estas profecías pueden ser, que no se cumplan o que sean más leves. Son como una especie de castigos para la humanidad que no vienen de la mano de Dios, sino de la mano del hombre. Lamentablemente es el ser humano
el que va a castigarse a sí mismo. Esta es una de las profecías guardadas. Son cosas muy terribles que van a sobrevenir a la humanidad por causa de la mano del mismo hombre. Son castigos muy terribles, pero Dios no quiere nuestra salvación, nuestra conversión. El Señor pide la conversión de todos los corazones, la vuelta a Dios, como se dice, y que pronto todos podamos, cuando nos llegue el día del juicio final, la partida, vamos al cielo, todos. Dios nos está llamando a todos, a todas las personas creadas. Y también algunas profecías para la ciudad de Salta, para mi vida personal. Y esto sería en resumen un poco sobre lo que la Virgen me dijo en ese primer año. Y todo esto se fue cumpliendo paso a paso. Y yo continué con mi vida, como les decía, retomando un poco el relato. Me sentía muy feliz, había comentado un poco con mi pequeño entorno familiar, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Y la Virgen dio una serie también de profecías para mí personalmente, y yo fui constatando que se cumplió todo tal cual como ella me lo iba anunciando. Es decir, que tenía una certeza absoluta de la presencia de la Santísima Virgen. Llegamos, yo había cambiado, había tenido por supuesto un giro muy grande. Comencé a sentir un gran deseo de confesión, y a partir de la primera aparición de la Virgen tuve una gran iluminación en mi conciencia. Es decir, que podía ver muchos pecados que tenía en mi conciencia, los podía ver con más claridad, tomar el peso de la ofensa hecha a Dios, y comencé a hacer confesiones generales a medida que podía ver esos pecados en mi alma. Así hice muchas confesiones. Y también comencé a ir a misa todos los días, sentía un gran deseo de comulgar, es decir, que el día giraba alrededor de la comunión eucarística. Y allí en la parroquia de mi barrio conocí al párroco, este sacerdote. Me comencé a confesar con él y pude abrir mi alma y contarle lo que me estaba sucediendo. Entonces él, después de escucharme, me pidió que no comentara con nadie lo que estaba viviendo, que guardara absoluto silencio. Entonces le obedecí y guardé absoluto silencio sobre esta experiencia que estaba teniendo. Junto con la aparición de la Santísima Virgen, tuve la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también comenzó a aparecerse y también comenzó a dar algunos mensajes para el mundo. Y
En el año 1995, era una semana de Cuaresma, yo estaba rezando en mi dormitorio frente a una cruz, estaba rezando el Vía Crucis y dejé de ver esta cruz y frente a la cruz apareció el sagrario de la parroquia y pude ver adelante del sagrario que apareció un corazón verdadero, vivo y palpitante, que tenía una herida en un costado. Vi que el corazón latía y que cada vez que latía salían gotas de sangre que se derramaban hacia el suelo. También sentí los espasmos de dolor de este corazón herido y comencé a sentir el dolor y el amor del corazón de Jesús. Y yo pude sentir también esa agonía del corazón en mi propio corazón y sentí que moría, caía al suelo. Sentí que iba a ser el último día de mi vida, pero Jesús me sacó esa agonía y finalmente pude incorporarme y pude ver que aparecieron unas palabras escritas arriba del sagrario que decían: yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, adoradme perpetuamente en reparación. Y Jesús me dictó la oración de consagración a su Sacratísimo Corazón Eucarístico, para que la dé a conocer para estos tiempos en que nos vamos a sentir humanamente muy limitados, porque vamos a tener un gran combate espiritual, físico también y material. Ustedes se darán cuenta en estos tiempos que hoy tenemos muchísimas más enfermedades desconocidas, pestes, muchos flagelos que antes no estaban en nuestro mundo. Y Jesús me dictó esa oración para que sea rezada en este tiempo a los pies del sagrario. Y Jesús dijo que iba a regalar gracias extraordinarias a aquellas personas que la recen confiadamente a su Sacratísimo Corazón, vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. Y en el año 1995, en un mes de noviembre, la Virgen me dijo que no quería que quedaran guardados los mensajes que ella había ido dando desde el año 1990 hasta entonces, y me pidió que sean dadas a conocer. Y para eso me pidió que me dirigiera al monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas y que le pidiera a las hermanas que si ellas querían que se dieran a conocer desde ese monasterio. Las hermanas, después de escuchar el mensaje de la Virgen y este pedido, aceptan inmediatamente dar a conocer los mensajes. Inmediatamente la Madre Superiora, en ese entonces Madre María de los Ángeles, llama al Padre Confesor y Director Espiritual para preguntarle quién era yo, qué clase de persona, si era una persona confiable, porque, bueno, la Madre le explicó
que yo les había contado esta experiencia y que venía de parte de la Virgen con un pedido para el convento. Entonces el director espiritual y confesor le dijo a la madre que podían confiar en mi persona porque era una persona muy transparente. Dijo exactamente, María Livia es transparente como una gota de agua. La madre, María de los Ángeles, con esta respuesta del Padre, se dirige entonces a Monseñor Blanchou, que ya ha fallecido, y le cuenta todo lo que hasta ese momento le estaba sucediendo y le pide a Monseñor Blanchou si ellas podían cumplir con este pedido de la Virgen. Monseñor Blanchou les promete a las hermanas estudiar estos mensajes, hacer estudiar estos mensajes con un grupo de 11 sacerdotes de la ciudad de Salta. Y es una pequeña comisión que forma, de la cual creo que el presidente era el padre Juan Jac, un sacerdote muy santo, un sacerdote jesuita, que bueno, falleció hace creo que 2 o 3 años, 2 años, 3, van a ser 3 años, que falleció este sacerdote. Era un hombre muy santo, de mucha sabiduría y discernimiento. Y Monseñor Blanchou le encargó a él no solo el discernimiento de los mensajes, sino también el discernimiento de mi persona. Y avisaba a la Madre Superiora sobre que el Padre Juan Jac debía discernir sobre mi persona. La Madre lo cita, al Padre Juan Jac, al monasterio, me cita a mí, y frente a la Madre Superiora María de los Ángeles y Madre Superiora María Teresa de la Sagrada Familia, la Madre le dice al Padre Juan: bueno, Padre, aquí está la señora para que usted le haga todas las preguntas que sean necesarias para el discernimiento. Y el Padre Juan le dice a la Madre: yo no necesito hablar con la señora, porque yo estoy seguro de que todo esto viene de Dios y no voy a hacerle preguntas. Yo sé que esto viene de Dios. Esto ya lo había dicho el padre José Lali, también otro jesuita que había fallecido, un hombre también muy santo. Dijo: son las profecías del Padre Juan. Y no me hizo nunca más ninguna pregunta, ni quiso volverse a reunir conmigo. De hecho, el Padre sí me conocía bastante, por haberme visto muchas veces en la iglesia, y bueno, él tenía un gran discernimiento de espíritus. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Monseñor Blanchou, después de recibir la firma de 11 sacerdotes, va a la Madre María de los Ángeles, le entrega esta firma de los 11 sacerdotes, le entrega este documento y le firma otro documento a la Madre en donde él autoriza como obispo de la arquidiócesis la publicación de los mensajes de la Santísima Virgen, y pone su sello y el Nihil Obstat, que también lo acompaña la firma de mi director espiritual en ese momento.
A partir de ahí, la madre, con total seguridad y en obediencia a la Iglesia, publica los primeros libros de mensajes en forma privada para todas aquellas personas que deseen conocer el mensaje. A partir de ahí, esta obra se va conociendo mucho más y vienen peregrinos. Entonces, nosotros seguimos rezando con las hermanas y un grupo de amigos de la Virgen en silencio. Hasta ese momento poca gente sabía quién era la depositaria de estos mensajes. Y en el año 2000 la Virgen pide que se dé a conocer el mensaje guardado sobre el lugar elegido y me pide que me dirija al arzobispo Carnielo, que es el actual ordinario del lugar, y que le cuente lo que estaba sucediendo. Monseñor Carnielo, después de conocer el mensaje, pregunta si quién va a comprar los terrenos. Entonces le digo que no se preocupe, que nosotros habíamos hablado ya con uno de los dueños y que esta persona se había comprometido a la donación de los terrenos necesarios, una donación de palabra. Monseñor Carnielo entonces dice: yo quiero conocer ese lugar, y sube al lugar elegido por Dios, y eso sucedió en un mes de febrero. Y a partir de ese momento nosotros comenzamos a subir los días sábados y los días feriados al cerro, comenzamos a trabajar, se hacen las primeras construcciones, se construye un pequeño sendero, la cruz, después se construye la ermita, después de la construcción de la ermita se construye la imagen de la Virgen, luego se entroniza, después se construyen los caminos, después se hace un camino más mejorado, con asfalto. Y bueno, a partir de ese momento en que comenzamos a subir, comienzan también a llegar los primeros peregrinos al rezo del rosario del día sábado. Algunos quieren recibir una oración de intercesión, que es la oración que ustedes han recibido ayer, y la Virgen me pide que la dé a aquellas personas que así lo pidieron, por lo menos mientras dure el tiempo de gracia especial, que es la aparición de los días sábados de Cristo y de la Santísima Virgen. Ustedes ya habrán escuchado ayer que es la oración de intercesión, es que la Virgen María, después del rosario, bendice a los peregrinos, le suplica a su Hijo Jesucristo que baje del cielo y que bendiga a todas las personas. Entonces, por la oración de la Virgen, Jesús desciende y abraza a cada persona, entregándole todo su amor. Algunas personas, con el abrazo de Cristo, caen hacia atrás, como descansan en el Espíritu Santo, pero es por la presencia misma de Cristo y por la intercesión de la Virgen. Muchas personas reciben sanaciones físicas, pero la gran mayoría recibe gracias espirituales, muchas gracias espirituales, sobre todo gracias de conversión. Todas las almas son movidas a una conversión. Y
Bueno, como dijo el padre René Laurentin, algunos conocerán al padre, es un sacerdote francés, un gran teólogo de 98 años en este momento, un hombre que actualmente vive en París, está muy lúcido. Él ha sido un gran participador de esta obra, es un mariólogo muy importante de la Iglesia Católica. Es el hombre más sabio sobre el tema de las apariciones de la Virgen. Es un hombre que ha viajado por el mundo entero participando de todas aquellas apariciones en que él era llamado a realizar este ministerio sobre las apariciones, un tema un poco difícil dentro de la Iglesia Católica, porque creer en estas apariciones no es un dogma de fe de la Iglesia, pero la Iglesia no aparta a las personas a creer siempre que les haga bien y que las apariciones no se desvíen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El padre Laurentin, quien se ha convertido como le digo, en un eje muy grande como sacerdote dentro de estas apariciones. Él ha escrito 3 libros sobre lo que sucede acá en Salta, y él se ha convertido en el primer sacerdote servidor de la obra, y lleva su pañuelo con mucha honra. Yo siempre hablo con él, generalmente una vez al mes, hablo por teléfono a Francia. Él se pone muy contento y no se cansa de preguntar cómo está el cerro, cómo van las apariciones, las personas que suben. Él está siempre muy impactado por esta aparición y catalogado por el mismo Padre como una de las apariciones más cristocéntricas de toda la historia de las apariciones. El Padre siempre me dice que Él es un servidor. Cuando yo nombro a los servidores, Él me dice, pero yo también soy servidor. O sea que lleva su servicio con mucha dignidad y mucha alegría. Y acordándome del Padre, porque les quería comentar, hablando de las personas que suben al cerro. Hace poco estuvo una servidora que está por ahí con la cámara de fotos, no la ubico en este momento. La servidora, ahí viene, ella es la que viene caminando con su cámara. Ella estuvo hace menos de 10 días, ¿verdad? Estuvo con el padre Laurentin en Francia. El padre está muy lúcido. Bueno, yo quisiera que ella lo diga lo que el padre dijo, porque se quedó muy impactada con las palabras del padre sobre las ovejas que suben. Hola. Bueno, le quería comentar que el padre René Laurentin, su presencia realmente fue con una santidad muy importante, lo que yo sentía. Y cuando yo dije del cerro, que venía aparte de la señora María Livia, él dijo, desde el lugar donde todas las ovejas se elevan al cielo. Muchas gracias. Ella, no puede evitar la emoción, porque realmente se da cuenta que
es estar al lado de un hombre santo, ¿no? Muy santo. Así que, bueno, el Padre tiene una percepción psicológica muy grande en estos 12 años que ha venido, ¿verdad? 12 años consecutivos que vino a Salta. He aprendido a conocer, porque él permanentemente, desde el momento que baja del avión hasta que se va, no para de hablar y preguntar y preguntar. Es decir, es un psicólogo muy intrépido, diría yo, porque él, si una persona normalmente no estaría en sus cabales, se sorprendería y no sabría cómo contestar, ¿no?, ante tanta pregunta en lugares, en momentos, en horas. Es decir, es un psicólogo muy impresionante también el Padre, tiene esa percepción psicológica muy grande. Bueno, es difícil estar al lado de un hombre que sabe tanto y que todo el tiempo está preguntando en momentos que a lo mejor uno está atendiendo la comida porque está sirviendo el almuerzo o viajando en un coche donde se está hablando de otro tema y de repente él sale con una pregunta importantísima y uno está totalmente descolocado del tema. Y si una persona, yo me pongo en el caso de algún vidente que mienta, sería muy difícil poder contestar preguntas tan teológicas, tan profundas, ¿no? Bueno, ese es el Padre Laurentino. Yo siempre hablo mucho de él porque es un hombre que creo tiene que llegar a los altares el día que Dios lo llame. Es un hombre muy, muy santo. Y bueno, con este broche de oro vamos a pasar a las preguntas.